Los Stellaron, pequeños fragmentos que cayeron del espacio y comenzaron a formar caos en todos los planetas de la galaxia. En el planeta que caen, generan fenómenos que acaban con miles de vidas y en algunos casos, con todas. Para solventar estas crisis, se creó un grupo de personas, héroes que recorren la galaxia en busca de planetas en problemas y los ayudan neutralizando los Stellaron. Pero la humanidad es avariciosa y querían encontrar una forma de poder utilizar el inconmensurable poder de estos fragmentos. Es ahí donde nace la protagonista de nuestra historia, Stella, quien resulta ser un sujeto de pruebas con la capacidad de utilizar el poder del Stellaron que tiene dentro, pero que no tiene ningún recuerdo de su pasado. Así comienza la historia de Honkai, Star Rail, el nuevo juego de Hoyoverse, de los mismos creadores de Genshin Impact. Hace un año más o menos traje para todos ustedes un video donde les contaba un poco de la historia de este videojuego. Ese video tuvo muy buen apoyo y muchos de ustedes me estuvieron pidiendo que hiciera otro video, pero ahora sí, contando la historia completa. Así que como sus deseos son órdenes, hoy les traigo la historia completa de Honkai, Star Rail. Espero que la disfruten. Nos ubicamos en la estación espacial Herta. Justo en este momento la nave está siendo atacada por la Legión Antimateria, quienes se ve que no tienen buenas intenciones. El primer personaje que nos presentan es a esta chica llamada Kafka, de la cual no nos cuentan casi nada. Lo único que podemos ver es que es una persona bastante poderosa y que está recibiendo ayuda de otra persona misteriosa, conocida como Silverwolf. Sin ninguna clase de problema, Kafka pasa a través de todos los enemigos e incluso de los sistemas de seguridad y llega hasta su objetivo, un Stellaron en forma no física. Ahora que tenían la fuente de poder en sus manos, Kafka tiene que decidir en cuál de los dos receptáculos va a introducirlo, en Stella o en Kaelus. El receptáculo despierta sin ninguna idea de lo que está ocurriendo, y lo único que le dice Kafka es que su destino ya está escrito, y que habrá un momento donde tendrá que tomar una decisión, y es muy importante que cuando lo haga, se asegure de tomar una decisión de la cual no se vaya a arrepentir. Nuestra protagonista pierde la conciencia, y para cuando logra despertarse se encuentra con dos nuevos personajes que serán muy importantes de ahora en adelante. Esta chica llamada 7 de marzo y este tipo llamado Dan Heng. Ellos no tienen ni idea de quién es esta tipa, pero aún así deciden ayudarla. Lo primero que tienen que hacer es dirigirse hasta la zona de mando donde se encuentran el resto de los miembros de la tripulación. Armada con un simple bate que se encontró en el camino, nuestra protagonista y sus nuevos amigos deben enfrentarse a un montón de monstruos para llegar hasta el lugar indicado. Por el camino nos encontramos con otros personajes que se unirán a la aventura, la dueña y líder del expreso astral, Himeko, y la señorita Asta, quien es la segunda al mando de la estación Herta. Las cosas parecían estar tranquilas. Afortunadamente la nave espacial cuenta con una barrera protectora que impide en gran medida el ataque de los enemigos. No obstante, esta barrera se vio hecha trizas cuando la bestia del juicio final apareció. Viendo cómo está la situación, Himeko le ordena a su tripulación que regresen al andén para reencontrarse con el señor Welt, ya que por algún motivo, Stella parece ser la pieza fundamental del conflicto, así que deben llegar lo antes posible. Sin embargo, durante el camino se ven interrumpidos por la bestia del juicio final, y no les queda de otra más que combatirla. Las cosas marchaban bastante bien, nuestros protagonistas estaban logrando debilitarla, pero de repente... Stella recibe un impacto directo, pero gracias al poder del guión, en lugar de salir lastimada, se conecta con el poder de la Vía de la Destrucción, el cual pertenece a León Nanook. Stella comienza a tener visiones del futuro, y sin darse cuenta derrota a la bestia del juicio final. No obstante, nuestra protagonista había absorbido demasiado poder, no era capaz de controlarlo, y las cosas parecían tornarse bastante peligrosas para el resto de la tripulación. Pero por fortuna, el mamadísimo del señor Welt aparece justo a tiempo. Cuando despertamos, las cosas ya estaban bajo control, el ataque había sido detenido, y todos los miembros de la tripulación estaban a salvo. Cuando Stella despierta, se encuentra con Dan Heng, quien le informa que Himeko necesita reunirse con ella de inmediato.
後で彼女に会いに行ってくれ。 Aquí nos encontramos con otro personaje, la número 83 del Círculo de los Genios y dueña de la estación espacial Herta, la mismísima Herta. Aunque no se confundan, lo que estamos viendo aquí no es su cuerpo real, es tan solo una de sus marionetas, las cuales puede controlar como le plazca. Ahora nos presentan dos opciones muy importantes que van a determinar el futuro de nuestra aventura. Herta nos propone quedarnos en su estación espacial para que ella pueda investigar nuestro cuerpo, o por el otro lado, podemos irnos con Himeko, formando parte del Expreso Astral. Que no se los he mencionado, pero el Expreso Astral es un grupo de héroes conocidos también como los Trazacaminos, quienes viajan por el espacio ayudando a los planetas que están sufriendo problemas por culpa de los Stellaron. Así que nuestra protagonista tiene dos opciones, convertirse en un conejillo de indias o navegar por el espacio y vivir una vida llena de aventuras. Y bueno, creo que es bastante obvio cuál fue la opción que decidió escoger. Stella se convierte oficialmente en una trazacaminos y es recibida alegremente por todos los miembros de la tripulación, especialmente por 7 de marzo, con quien de hecho se vuelve muy cercana al descubrir su historia. Resulta que ella fue encontrada congelada en un hielo espacial, conocido como hielo de 6 fases. Había estado vagando por el espacio hasta que Himeko, Welt y una persona que no conocemos la encontraron y lograron descongelarla. Cuando ella despertó, no tenía ningún solo recuerdo de su pasado, ni siquiera podía recordar su nombre. Es por esto mismo que decidieron llamarla 7 de marzo, que es precisamente el día en el que la encontraron. Antes de que nos pudiera contar más sobre su historia, ocurre un problema con los raíles del espacio y la nave se dirige forzosamente hasta el planeta más cercano, Harilo 6, el cual es un planeta que está cubierto casi completamente por nieve. Nuestros protagonistas creen que la razón por la que los raíles se descontrolaron y por la que el planeta está cubierto en nieve es porque hay un Stellaron descontrolado. Así que los muchachos se dividen en dos grupos. Stella, Dangen y 7 de marzo son encargados de ir hasta el planeta para neutralizar los efectos del Stellaron, mientras el resto de la tripulación se quedará en la nave en caso de que necesiten apoyo. Para evitar que la nave destruya alguna de las edificaciones de la ciudad, deciden aterrizar a las afueras de la misma. Desde este punto, nuestro equipo trazacaminos se pone manos a la obra. Durante el trayecto se encuentran con un tipo que se estaba escondiendo bajo la nieve. Su nombre es Sam Pokoski, quien parece ser alguna especie de ladrón, o algo así, ya que se estaba escondiendo de la Guardia Crinargenta, quienes vendrían siendo los policías de la ciudad. Viendo que nuestros héroes no hacían parte de los guardias, Sampo decide ayudarlos, guiándolos hasta la ciudad. No obstante, en el camino se encuentra con los dichosos guardias. Al ver que estaban acompañados por Sampo, los guardias creyeron que nuestros protagonistas también eran criminales, por lo que no los dejaron hablar, y de inmediato comenzaron a atacarlos con el objetivo de ponerlos bajo captura. Los trazacaminos no tienen ningún problema para derrotarlos, pero las cosas se complican cuando aparece el general de la Guardia Crinargenta, Gepard Landan. Nuestros héroes planeaban continuar luchando, pero entonces se dan cuenta de que el principal sospechoso había aprovechado la distracción para salir huyendo. El general planeaba capturarlos como cómplices, pero gracias a las fotos que 7 de marzo había tomado del planeta desde afuera, logran convencerlos de que no son cómplices, y que ni siquiera son de este planeta. Gepard se disculpa por el malentendido, y ahora los acompaña hasta la ciudad de Belobog, para que se reúnan con la Guardiana Suprema. Durante el trayecto, Gepard nos cuenta un poco sobre la historia del planeta. Verás, Harilo 6 no siempre fue un planeta cubierto en nieve, pero hace 700 años el planeta fue atacado por la Legión Antimateria, quienes terminaron incendiándolo todo. Pero por fortuna, una gran tormenta de nieve apareció eliminando a los enemigos y apagando las llamas, pero con la terrible consecuencia de que todo el planeta quedó cubierto por la nieve, excepto por la ciudad de Belobog, que fue la única capaz de permanecer en pie con la ayuda de los arquitectos y la protección del León Clibot. Finalmente llegamos donde la Guardiana Suprema Cocolia, quien extrañamente no se sorprende nada al descubrir que nuestros protagonistas vienen de otro planeta, ya que no se los mencioné, pero los habitantes de Harilo 6 no saben que existe la vida en otros planetas, y por eso la mayoría de ciudadanos no hubieran creído al escuchar que ellos eran extraterrestres. Pero Cocolia no dudó en ningún momento de su identidad, ya que en el pasado, el León Clibot conectó el planeta con otros, mostrando que existe todo un universo, por lo que para ella no era extraño la existencia de extraterrestres. Pasando lo importante, los trazacaminos le revelan a la guardiana que quizás la razón de la interminable tormenta de nieve se deba al poder de un Stellaron que se encuentra escondido en el planeta, y le dicen que ellos pueden encargarse de neutralizarlo.
La guardiana se alegra mucho de escuchar todo esto, y por supuesto que decide trabajar con ellos. Les dice que pueden hospedarse en el mejor hotel de la ciudad, y les dice que va a poner a su disposición todos los recursos que necesiten para llevar a cabo su búsqueda. Nuestros trazacaminos exploran un poco la ciudad hasta que finalmente deciden irse a dormir. Mientras descansaban, nuestra protagonista tiene un sueño bastante extraño, como si estuviera hablando con el Stellaron, pero justo en ese momento es despertada por el fuerte alboroto que hay afuera. Verás, para sorpresa de todos, un grupo de guardias crinargentas, liderados por la comandante Vronia, se encontraban afuera del hotel, con órdenes explícitas de capturar a nuestros héroes. Ellos no entienden nada de lo que está ocurriendo, pero temiendo que fueron traicionados por la Guardiana Suprema, nuestros protagonistas toman acción de inmediato y logran escapar. No había forma de que pudieran esconderse de los guardias dentro de la ciudad, por lo que lo único que pueden hacer los trazacaminos es ocultarse en uno de los callejones afectados por Fragmentum, que para ponérselos sencillos, se metieron por un portal. Lastimosamente los guardias son lo suficientemente fuertes para seguirlos, y Vronia demuestra sus excelentes habilidades como comandante al lograr emboscarlos con suma facilidad. Nuestros protagonistas le preguntan cuál es la razón por la que están siendo perseguidos. Anteriormente fueron recibidos como invitados por la mismísima Cocolia, por lo que no entendían el repentino cambio de actitud. Pero Vronia les responde que fueron investigados y descubrieron que son personas malvadas que planean derrocar a los arquitectos, por lo que Cocolia les ordenó capturarlos inmediatamente. Viendo que no hay forma de resolver el asunto con palabras, nuestros protagonistas se preparan para los putazos. La lucha se ve interrumpida por un montón de bombas de humo, y sin saber qué es lo que sucede, nuestros protagonistas pierden la conciencia. Cuando Estela abre los ojos, se encuentra en una especie de hospital. Resulta que la persona que lo salvó en ese momento fue el mismísimo Sampo, quien estaba siguiendo las órdenes de esta chica con aires de enfermera. Tanto nuestros protagonistas como la comandante de la Guardia Crinargenta fueron llevados hasta el Bajo Mundo, ya que no te lo había dicho, pero este planeta se divide en dos, las personas que viven en la superficie y las personas que viven bajo tierra. La enfermera se alegra al ver que Estela por fin había despertado, y le informa que el resto de sus amigos habían recuperado la conciencia horas antes y se encontraban recorriendo la ciudad. Estela entonces sale de inmediato y se dispone a buscarlos para saber qué es lo que está ocurriendo. A la primera persona que se encuentra es a 7 de marzo, quien llevaba desde hace rato buscando a Dangen, pero no lo encontraba por ninguna parte. De repente unos niños aparecen, asegurando saber dónde está Dangen en este momento. Sin embargo, antes de decirles la información, nuestras protagonistas deben ganarles a los niños jugando escondite. Tras lograrlo, los niños las guían hasta un club clandestino de peleas, donde efectivamente se encontraba Dangen, dándose traques a lo que marca. Ahora que el equipo está unido, hablan con Sampo, y este les pide un favor. Tenían que ayudarlo a encontrar a Vronia, ya que la presencia de una guardia crinargenta en el Bajo Mundo podría ser muy problemática para los ciudadanos. Y efectivamente, cuando nuestros protagonistas logran encontrarla, esta estaba siendo amenazada por un grupo de civiles. Pero antes de que las cosas se pusieran feas, apareció Cele, una miembro de Llamarada que la protege justo a tiempo. Por cierto, Llamarada es como la Guardia Crinargenta pero del Bajo Mundo. Por eso, a pesar de que Cele rescató a Vronia, la verdad es que no se llevan nada bien. Ahora, nuestros héroes tenían que reunirse con el líder del Bajo Mundo, Oleg, quien supuestamente se encontraba en una de las minas. No obstante, cuando llegaron a este lugar, la única persona presente era esta chica Natasha, quien nos cuenta un poco de la situación que actualmente se vive en el Bajo Mundo. Pues resulta que debido a la corrupción de Fragmentum, la cual ha avanzado demasiado en muy poco tiempo, los mineros se han quedado poco a poco sin trabajo. No obstante, hace poquito descubrieron una gran beta de geomédula. El problema es que no es lo suficientemente grande para todos, por lo que los ciudadanos están peleando unos contra otros para decidir quién debía quedarse con ese territorio. Viendo lo peligroso de la situación, el jefe Oleg, junto con un grupo de llamaradas, se adentraron dentro de las minas para intentar detener el conflicto. Si nuestros héroes querían reunirse con él, también tendrían que entrar en la mina. Y bueno, así lo hicieron. Durante el camino se dieron cuenta de una tercera parte que también se había involucrado en el conflicto. Máquinas bajo las órdenes de un robot conocido como Svarog. Así que nuestros héroes tienen que abrirse paso a través de todos ellos, hasta que finalmente se encuentran con su líder, el mismísimo Svarog, quien se encontraba platicando con una pequeña niña llamada Clara.
Resulta que Svarog había decidido intervenir para terminar de una vez con el conflicto, sin importar que tenga que hacerlo por la fuerza. Nuestros protagonistas intentan hablar con él, pero este último se retira, ya que una nueva variable fuera de sus cálculos había aparecido. Mientras reevaluaba la situación, deja a nuestro grupo de trazacaminos peleando con uno de sus esbirros más poderosos. To guard and defend, crush them. You can fight it or rock with it. Cuando por fin logran derrotarlo, ya era demasiado tarde. Svarog había desaparecido. Pero en cambio, aparece el jefe Oleg, quien habla con nuestros muchachos para ponerse al tanto. Cuando los trazacaminos le preguntan sobre el Stellaron, él nos revela que ni siquiera tenía idea de la existencia de algo como eso. De hecho, lo más probable es que ninguno de los ciudadanos sepa qué es a lo que se están refiriendo. La única persona que se le viene a la mente que podría saberlo es el mismísimo Svarog, puesto que este estuvo presente hace 700 años durante la guerra contra la Legión Antimateria. Si querían respuestas, él es el único que se las puede dar. El problema es que el tipo se niega a hablar con cualquier persona y tiene una fuerza militar tan poderosa que ni siquiera los miembros de Llamarada pueden reunirse con él. Por cierto, algo importante que olvidé mencionarles es que durante toda esta aventura, nuestros protagonistas estuvieron acompañados por Bronia, la comandante de la Guardia Crinargenta, quien seguía ciegamente todas las órdenes de Cocolia. Sin embargo, luego de ver con sus propios ojos todo lo que han sufrido los habitantes del Bajo Mundo, y luego de que el jefe Oleg le revelara algunas sucias verdades sobre Cocolia, ella ha comenzado a replantearse si todo este tiempo ha estado trabajando para el bando correcto, o sin saberlo, ha estado formando parte de los villanos. Al caer la noche, nuestros protagonistas se dirigen a un hotel de la ciudad para tomar un buen descanso antes de continuar con la misión. Sin embargo, tenían miedo de que vuelvan a ser traicionados como pasó en la superficie, por lo que deciden que una persona debía quedarse montando guardia, y quien se ofreció voluntariamente a hacerlo fue la mismísima Bronia, quien quería redimirse por sus acciones del pasado. Mientras Estela estaba durmiendo, vuelve a tener estas especies de visiones del futuro, donde puede ver a Cocolia, la guardiana suprema, siendo corrompida por voces extrañas, quienes trataban de convencerla de hacer algo que jamás nadie se atrevería. Luego de esas pesadillas, Estela no puede seguir durmiendo, por lo que decide salir a tomar un poco de aire fresco. Aquí se encuentra con Bronia, con quien tras conversar un rato se vuelven mucho más cercanas que antes. Mientras las chicas daban un paseo por la ciudad, se encuentran con Cele y Natasha, quienes estaban muy preocupadas, porque quedaban muy pocos suministros médicos para curar a las personas que habían sido heridas en el conflicto. Así que Cele decide tomar acción y planea dirigirse a una de las zonas corrompidas por el Fragmentum, con el objetivo de tomar todos los suministros posibles. Era una misión bastante peligrosa, sobre todo si planeaba hacerlo sola, así que nuestras dos chicas deciden ir a ayudarla. Durante el camino ocurre algo bastante extraño, ya que Bronia no sabe por qué, pero toda la villa le resulta muy familiar, como si ya la conociera, en especial un orfanato ubicado en lo alto de la montaña. Las chicas pelean contra varios monstruos y buscan suministros por todas partes, pero lastimosamente no logran encontrar nada. No obstante, hay una buena noticia, y es que Bronia recupera sus recuerdos, y ahora nos revela que ella era huérfana y durante su infancia vivió en este lugar, hasta que un día los arquitectos la eligieron como la siguiente guardiana suprema, convirtiendo a Cocolia en su nueva madre y borrando todas sus memorias. Ahora se sentía devastada, estaba muy arrepentida por todo lo que había hecho y todo lo que sus acciones habían provocado. Pero Cele le dice que deje de llorar, que el arrepentimiento no sirve de nada, y lo único que puede hacer ahora es tomar cartas en el asunto. Cele y Bronia ahora se vuelven muy cercanas y comienzan a hablar de un montón de cosas. Mientras tanto, Estela decide dejarlas solas para ir a seguir buscando suministros. Es aquí cuando por casualidades del guión se encuentra con Clara, la niña que estaba con Svarog dentro de la mina. Resulta que la niña también estaba reuniendo suministros médicos para los vagabundos, que viven cerca del asentamiento robótico, y cuando escucha que ellos también necesitaban suministros para sus heridos, no tienen ningún problema en compartirles la mitad. Luego de hablar por un rato, Clara nos revela que Svarog no es una mala persona. Todo lo que hace es con el objetivo de proteger a la humanidad. Es por eso que no le importaba utilizar la fuerza si era necesario. Según sus propios cálculos, vivir en el bajo mundo era mucho más seguro que vivir en la superficie, y es por esta razón que no permite que ningún humano salga al exterior. Cuando las otras chicas llegan al lugar, Estela les explica que todo había sido un malentendido, y finalmente pueden hacer las paces. De momento, las chicas regresan hasta la ciudad para entregarle los suministros a Natasha, y ahora que todos están despiertos, se reúnen con el jefe Oleg para discutir cuáles van a ser sus siguientes movimientos, y todos comienzan a intercambiar ideas, pero al final, todos llegan a la misma conclusión. Svarog. Tenían que convencerlo o deshacerse de él. Guiados por Sampo, nuestros protagonistas se dirigen a la base de operaciones de Svarog. Aquí deben enfrentarse a varios enemigos y cumplir varias pruebas para poder abrir la primera puerta. El problema es que la segunda puerta solo puede abrirse con la aprobación de Clara, por lo que nuestros héroes no tienen de otra más que buscarla y convencerla de dejarlos pasar. Nuestros protagonistas la encontraron justo a tiempo, pues la pobre niña estaba a punto de ser asesinada por este temible monstruo. Luego de salvarla, le comentan toda la situación y le piden que por favor los deje reunirse con Svarog.
Sin embargo, Clara les dice que es inútil. Svarog no escucha a nadie que no sea ella, y todo lo que hace es guiándose por sus propios cálculos. Nunca se dejaría convencer por emociones humanas. Pero nuestros héroes le dicen que sus cálculos están errados. Había una variable externa que Svarog no había considerado, y es que al unir las fuerzas de Llamarada con las del Expreso Astral, podrían lograr el objetivo. Tras una larga charla, los trazacaminos logran convencerla, y finalmente los lleva con Svarog. Clara había cumplido la misión que se le había encomendado, y ahora le pide al robot que por favor escuche lo que nuestros protagonistas tenían que decir. Svarog acepta escucharlos únicamente porque es Clara quien se lo pide. No obstante, las palabras fueron inútiles. No había modo de convencerlo, y la única alternativa que les quedaba era resolver el problema con los puños. La cosa estaba bastante complicada. Svarog era muy poderoso, pero por fortuna, justo en ese momento llega Sampo, junto con Natasha, y ahora que eran 6 contra 1, logran la tan esperada victoria. Fight it or rock with it. My music conquers all. Calculating result. Individual. Executing operation. Los muchachos estaban a punto de darle el golpe final, pero Clara se interpone y llorando finalmente logra convencer a Svarog, y este último por fin nos enseña todos los registros sobre el Stellaron. Resulta que desde hace muchos años, los arquitectos y la anterior Guardiana Suprema siempre han sabido que el Stellaron es el culpable de todas las calamidades que ocurren en el planeta. De hecho, ya habían intentado destruirlo, pero nunca pudieron lograrlo. Con el objetivo de preservar la paz, decidieron ocultar todo esto a los ciudadanos, pero siempre habían estado buscando la forma de destruir el Stellaron, por lo que ahora nuestros protagonistas no entendían por qué Cocolia de repente había cambiado de parecer. Por una razón que no entendí, no muchas personas pueden salir al mismo tiempo del bajo mundo, por lo que nuestros protagonistas iban a tener que salir primero, y los miembros de Llamarada los alcanzarán después. Pero antes de eso, deciden tomar un buen sueño reparador. Mientras estaban dormidos, Bronya y Cele vuelven a tener una larga conversación, y Bronya finalmente logra ordenar todos sus pensamientos. Ella sabía lo que tenía que hacer, tenía que confrontar a su madre, así que decide adelantarse y les deja una carta a nuestros protagonistas, diciéndoles que en caso de que les suceda algo, se pongan en contacto con los hermanos Gerard, que ellos los ayudarán en lo que necesiten. Los trazacaminos no podían creer que se había ido sola y los había dejado atrás, pero bueno, ya no había nada que hacer. Se ponen en marcha lo más rápido posible con la esperanza de poder alcanzarla. Mientras tanto, Bronya finalmente llega donde su madre, quien se alegra mucho de verla, pues pensaba que algo malo le había sucedido. Bronya le cuenta un poco de todo lo que había visto en el bajo mundo, y sin darle vueltas al asunto, le pregunta a su madre la razón por la que había tomado decisiones tan drásticas. Y Cocolia finalmente decide contarle la verdad detrás de este planeta. Nuestros muchachos por fin llegan a la superficie, y justo como les dijo Bronya en la carta, fueron de inmediato en busca de Serval, a quien no tuvieron ningún problema para convencerla de que ellos no eran criminales. Después de todo, ella tiene pleno conocimiento de cómo son los procedimientos de Cocolia. De hecho, nos cuenta que en el pasado, ella formaba parte de los arquitectos, y su trabajo se centraba en la investigación sobre el Stellaron, pero fue despedida justo cuando estaba muy cerca de descubrir la ubicación del mismo. A pesar de que nunca pudo verlo con sus propios ojos, aún podía recordar más o menos dónde debería estar ubicado, así que se pone manos a la obra para guiar a nuestros protagonistas. No obstante, cuando estaban a punto de salir, llega el hermano de Serval, que de hecho ya lo conocemos, es el mismísimo general Gepard Landan. A diferencia de Serval, su hermano tiene una personalidad muy distinta. Él cumple todas las órdenes de Cocolia a rajatabla, sin siquiera cuestionar un segundo lo que está haciendo. Es por eso que Serval decide que lo mejor es no contarle nada. Por casualidades del guión, Gepard había ido al taller porque necesitaba que su hermana revisara el dispositivo generador de barreras, ubicado en la zona restringida, lo cual era perfecto, pues con esta excusa, nuestros protagonistas logran infiltrarse en la Guardia Crinargenta, haciéndose pasar por parte del equipo de técnicos. Lastimosamente, para poder llegar hasta su destino, nuestros héroes necesitaban poder activar un puente, el cual solo podía ser activado por uno de los capitanes de la Guardia Crinargenta. Así que no teniendo otra opción, intentan convencer a uno de ellos, pero no tienen éxito, y por tanto, no les queda más opción que convencerlo a la fuerza. De inmediato se activaron todas las alertas de seguridad, y los trazacaminos deben huir de todos los guardias hasta cruzar el puente. Pero para su mala fortuna, su camino se ve interrumpido por Geralt, quien no podía creer lo que estaba haciendo su hermana. Serval intenta explicarle todo, y convencerlo de que los trazacaminos eran buenas personas y solo estaban buscando salvarlos a todos,
pero Geralt estaba demasiado cegado, y la única forma de hacer que abra los ojos fue explotándolo a traques. Luego de ser derrotado y de escuchar un tremendo discurso de 3 horas, Gepard es convencido y ahora decide ayudarlos. Para llegar hasta donde se encuentra el Stellaron, tienen que atravesar un camino corrompido por Fragmentum, donde deberán enfrentarse a interminables oleadas de monstruos. Gepard y sus soldados se ofrecen como sacrificios para enfrentar a los monstruos, mientras nuestros protagonistas aprovechan el momento para seguir adelante. El mayor sueño de Serval siempre fue poder ver el Stellaron con sus propios ojos, pero no había forma de que dejara abandonado a su pueblo, y mucho menos a su hermano, por lo que decide quedarse. Mientras todo esto ocurría, Weld y Himeko estaban observando todo desde el expreso astral. Weld tenía muchas ganas de ir a ayudarlos, pero Himeko no se lo permite, ya que lo mejor era dejar que ellos mismos solucionaran el problema, para que demuestren sus capacidades, y solo en caso de que sea necesario, ellos intervendrán. Nuestros héroes estaban siguiendo unos ecos dejados atrás por Bronya y Cocolia, lo cual demostraba que habían estado ahí hace muy poco tiempo. Siguiendo los ecos, también eran capaces de escuchar sus conversaciones, y aquí finalmente descubrimos cuáles son las verdaderas intenciones de Cocolia. Desde hace bastante tiempo, la Guardiana Suprema había comenzado a escuchar las voces del Stellaron, el cual le decía que debía destruir la vida del planeta, con la promesa de que luego de hacerlo, comenzaría una nueva vida sin sufrimiento. Una utopía, donde todo sería perfecto. Finalmente las chicas llegan hasta donde Bronya y Cocolia, y justo como lo habíamos visto en los ecos, Cocolia le había revelado todos sus secretos a su hija. Y ahora, Bronya tenía la responsabilidad de elegir si iba a ayudar a su madre con su plan de destrucción, o si se quedaría con los trazacaminos, ayudándolos a neutralizar el Stellaron. Justo como se lo están imaginando, Bronya decidió quedarse con nuestros protagonistas. Cocolia estaba muy decepcionada de su hija, pero ya no había marcha atrás. Aquellos que se interpongan en sus planes deben morir. Así que, señor editor, por favor, muéstranos la batalla final. Cuando Estela está a punto de dar el golpe final, termina siendo impactada por un fuerte ataque de Cocolia, pero en lugar de morir, vuelve a despertar en aquel lugar donde pudo hacer contacto con el león Nanook. Aquí se encuentra con algunos ecos que le muestran un poco de toda la historia de Cocolia, e incluso puede hablar con las voluntades de las guardianas. Estela demuestra su gran determinación al liberar la luz de ámbar. Lo cual logra llamar la atención de Qliphoth, quien la recompensa con la vía de la conservación y le permite regresar con nuevas habilidades. ¿Qué estás esperando, editor? Ahora, regresemos con la batalla final. Nuestros héroes consiguieron la victoria, pero lo inevitable terminó sucediendo. Cocolia fue asesinada por el mismo poder del Stellaron. El invierno no va a terminar de inmediato. Han sido 700 años de nieve que irán desapareciendo poco a poco. Bronya ahora se convertirá en la nueva Guardiana Suprema y será la encargada de dirigir a Belobog hacia un mejor futuro. Como dato curioso, nunca le revelaron a la ciudad la verdad detrás de Cocolia. De hecho, dijeron que falleció luchando contra el Stellaron y que fue gracias a su sacrificio que lograron neutralizarlo, provocando que la madre de Bronya sea recordada para siempre como una heroína. Todos los habitantes de Belobog, tanto los de la superficie como los del bajo mundo, asistieron al gran discurso de la nueva Guardiana Suprema, muy felices por saber que ahora les esperaba un mejor mañana.
Nuestros héroes finalmente regresan al Expreso Astral, donde son recibidos y felicitados por Welt y Himeko, y ahora se preparan para la siguiente aventura. Aquí termina originalmente la primera parte de este grandioso videojuego, pero para fortuna de todos nosotros, HoYoverse ha liberado nuevas versiones donde han continuado con esta magnífica historia. En estas versiones podemos encontrar información muy importante sobre eventos ocurridos en el pasado, y existencias muy importantes para entender el lore de Honkai Star Rail. Así que comencemos desde el inicio. ¿Qué son los eones? A lo largo de este video seguramente escuchaste nombres como el Eón Nanook o como Qliphoth. Pero, ¿quiénes son estas personas? Pues bueno, ellos son eones, seres divinos con un poder incalculable, que llevan existiendo en la galaxia por cientos de años. No sabemos cómo nacen ni cómo se crean, pero sí sabemos que en algún momento estos seres fueron mortales, aunque también es importante mencionar que los eones no son seres inmortales, ya que hay ciertas formas en las que pueden desaparecer, como por ejemplo, al ser atacados por el poder de un eón más poderoso. Cuando un eón nace, al mismo tiempo se crea una guía, la cual es la conexión que tiene el eón con la energía imaginaria, que es precisamente donde sacan todo su poder. Los eones se involucran muy poco con los seres mortales, a excepción de Nanook, que se la pasa destruyendo mundos. La mayoría de eones ni siquiera entran en contacto con los humanos. También cabe mencionar que los eones actúan acorde a la naturaleza de su guía. Por ejemplo, en el caso del Eón Nanook, su guía es la de la destrucción, y por lo mismo es que siempre lo veremos causando caos y destruyendo mundos. En total hay 18 eones, pero por el momento solo voy a hablarte de los 3 más importantes. En primer lugar tenemos a Nanook, la destrucción. Él es el líder de la Legión Antimateria, y su objetivo es destruir todo el universo. Es prácticamente el mayor villano de la historia, y sabemos que cuenta con un equipo muy poderoso, conformado por 7 generales, que se encargan de cumplir todas sus órdenes. A pesar de que estos generales no están al mismo nivel que un eón, sí son personas extremadamente poderosas, conocidas como los Señores Supremos. En segundo lugar tenemos a Akivili, el Trazacaminos, también conocido como el Eón Caído, ya que es uno de los pocos eones que han muerto. No sabemos mucho sobre él, aparte de que es el creador del Expreso Astral y de los raíles estelares. Se dice que su sueño era explorar los límites desconocidos del universo y encontrar el final del árbol de la existencia, pero tristemente nunca pudo lograrlo. A diferencia de la mayoría de eones, Akivili era muy cercano con la humanidad, a tal punto en que solía adoptar una forma humana para estar junto a ellos. Por último tenemos a Qliphoth, la conservación, también conocido como el Señor del Ámbar. Se sabe que es uno de los eones más antiguos que existen, y actualmente se encuentra construyendo una enorme muralla que rodea toda la galaxia. Se dice que esta muralla es tan alta que se necesitarían años luz para poder llegar a la cima. Se cree que la razón por la que está construyendo esta muralla es porque Qliphoth se enteró de una amenaza que pondrá en peligro la existencia de todos los seres vivos. Algo importante a mencionar sobre este eón es que él fue quien realizó la muralla que rodea la ciudad de Belobog, en el planeta Jarilo 6. Como sabemos, nuestros protagonistas son trazacaminos pertenecientes al Expreso Astral, quienes tienen como objetivo recorrer la galaxia ayudando a planetas que están en peligro por culpa de los Stellaron. Pero aparte de ellos, también hay otras fuerzas muy importantes en la historia que también debemos mencionar. Por un lado tenemos a la Legión Antimateria, quienes son estas extrañas criaturas lideradas por el Eón Nanook y que andan por todo el universo creando caos y provocando destrucción. Y por el otro lado, tenemos a los cazadores de Stellarons, que son dirigidos por un personaje enigmático llamado Helio. No sabemos casi nada sobre esta facción, solo sabemos que andan por el espacio recolectando Stellarons, pero no tenemos ni idea de cuáles son sus objetivos al recolectar uno de los objetos más peligrosos que existen. En esta facción tenemos a personajes como Kafka, Silverwolf, Blade y obviamente al mismísimo Helio. Los cazadores de Stellaron son criminales estelares y tienen orden de captura por todo el universo. En estas nuevas versiones también se nos revela un poco de lo que sucedió antes de que nuestra protagonista fuera despertada. Aquí podemos ver que todo el plan de robar el Stellaron e insertarlo en uno de los receptáculos fue obra del mismísimo Helio, y Kafka era la encargada de llevar a cabo esta misión, junto con Silverwolf, que la estuvo apoyando en todo momento. Que si no la recuerdan, Silverwolf es aquella voz misteriosa que les mencioné al inicio de este video, quien estuvo ayudando a Kafka, desactivando los sistemas de vigilancia e incluso las trampas de la estación Herta. Pues bueno, aquí finalmente podemos ver la cara de Silverwolf y descubrimos que es una niña apasionada por la tecnología, con unas habilidades de hackeo simplemente increíbles. Juntas fueron capaces de infiltrarse en la estación Herta y fueron capaces de encontrar el Stellaron que fue escondido en una forma no física.
e incluso se atrevieron a tomarlo e insertarlo en uno de los receptáculos, y básicamente fueron los responsables de dar inicio a esta increíble historia. Aquí también hay otro detalle muy importante que se nos revela, y es que Helio tiene la teoría de que el receptáculo está destinado a enfrentarse contra Nanook, el león de la destrucción. Volviendo al presente, luego de que nuestros héroes resolvieran los problemas de Harilo Six, se estaban preparando para definir cuál iba a ser su próximo destino. No obstante, se vieron interrumpidos por una visita inesperada. Se trataba de Kafka, quien venía con una petición especial. Ella les informa a nuestros héroes que en un planeta cercano donde se encuentran actualmente, ha caído un Stellaron y está causando fuertes calamidades. El planeta se llama Xianzhou y Kafka les pide que se dirijan hasta ese lugar y los ayuden. Tenemos que tener en cuenta que Kafka pertenece a la organización criminal conocida como los Cazadores de Stellarons, y es por ese motivo que en un principio rechazan cualquier petición que ella les haga. Pero Kafka les informa que en realidad no tienen ningún interés por ese Stellaron. Lo que pasa es que los habitantes de Xianzhou piensan que los culpables de la caída de ese Stellaron son los Cazadores de Stellarons, y es por ese motivo que tienen preso en este momento a Blade, uno de sus compañeros. Así que lo que Kafka quiere es que ellos le ayuden a resolver los problemas del planeta y demostrar su inocencia para que liberen a su amigo. Y bueno, como les digo, a nuestros héroes no les parecía para nada la idea de ayudar a los cazadores de Stellarons, pero tampoco es como que pudieran ignorar que miles de personas inocentes estaban en peligro. Así que hacen una votación, y al final, la mayoría decidió que debían ir a ayudarlos. Es así como inicia la historia de la versión 1.2 de Honkai Star Rail. En esta nueva parte de la historia veremos un montón de cosas interesantes, como que conoceremos a Blade, uno de los nuevos personajes más enigmáticos de la serie, quien parece que es inmortal, y quien por algún motivo tiene fuertes deseos de obtener venganza contra Danheng. Pues aquí también descubrimos que nuestro amiguito Danheng nos ha estado ocultando su verdadero pasado, pues en realidad, él proviene de este planeta y es una de las encarnaciones del Gran Anciano, por lo que tiene la habilidad de transformarse y usar este increíble poder. Pero me encantaría poder contarles mucho más sobre esta historia, pero este video ya se hizo demasiado largo. Luego de esto ocurren muchas otras cosas. Si les gustaría que traiga una segunda parte, contándoles cómo sigue esta magnífica historia, lo único que tienen que hacer es cumplir una pequeña meta, y es que este video debe llegar a los 10.000 likes y a los 10.000 comentarios. Que por cierto, si les gustaría que hiciera otro video como este, pero contándoles la historia de otros juegos como Genshin Impact o Honkai Impact, déjenmelo en los comentarios. Por otro lado, debo recordarles que Honkai Star Rail es un juego completamente gratuito que pueden descargar con el link que tienen en la descripción o en el comentario fijado. Así podrán continuar ustedes mismos con esta magnífica historia, mientras al mismo tiempo pasan un buen rato disfrutando de un buen gameplay. Antes de terminar, aprovecho este momento para dar las gracias y enviar un saludito a todos los miembros del canal que se unieron con el botón azul que está al lado del botón rojo. De verdad que muchísimas gracias por apoyar tanto este proyecto. Es todo por hoy. No olviden tomar agüita y bye.